Uno. Hola, muy buenas tardes. Es un placer para mí hoy día en esta nueva sesión de seminario, ya volviendo de las 2 semanas de descanso que tuvimos. Les tengo a un invitado muy interesante. Yo siempre ando buscando gente interesante y ahora que está, y un tema que a mí me ha fascinado mucho siempre es el poblamiento de las Américas, particularmente Sudamérica, donde Chile realmente es uno de los lugares estupendo donde poder investigar este tema. Tenemos lugares súper interesantes, Los Vilos, Tahuatahua, ¿cierto? Monteverde, en fin, ¿cierto? A lo largo de todo el país, evidencias muy antiguas de seres humanos, incluso coetáneos con las grandes bestias de la megafauna. Y yo quería encontrar a alguien así que nos pudiera hablar de esto, y en mis investigaciones buscando salió César Méndez. Él trabajó por 13 años en antropología en la Universidad de Chile y ha trabajado con gente que realmente son súper importantes en la arqueología nacional, como recientemente fallecido de Donald Jackson. También trabajó con Lautaro Núñez, con Eugenio Aspillaga, eh, y ha estado trabajando en varios Fondesit, el cual el último lo está ya terminando, va en el 4.º de esta investigación, entonces es un producto que está madurando y que creo que vamos a poder escuchar sobre esta investigación en esta ocasión. Así que nada, yo fascinado de tenerlo acá y de poder aprender más de estos temas, así que los dejo con César Méndez. Bueno, muchísimas gracias, Alexander y equipo, por esta hermosa invitación. Yo me siento muy honrado de poder volver, aunque sea de forma virtual en este momento, a compartir con la gente de la Universidad de Chile y otra gente que pueda acceder a esta, ¿no es cierto?, a este canal de distribución, a la información, ¿no?, que hemos producido a lo largo de una trayectoria ya de muchos años acumulada de arqueología, un poco de paleontología de vertebrados del cuaternario y temas de paleoambiente. Entonces estoy muy contento de poder compartirles una presentación y poder recibir las preguntas que sean necesarias, que vengan de ustedes, ¿no? Como bien decían en la presentación, yo provengo de una formación que partió de la Universidad de Chile, después en la Universidad Católica del Norte, y como decía Alexander, tuve el privilegio de trabajar con Donald Jackson, con Lautaro Núñez, ¿no es cierto?, quienes fueron formadores míos, la verdad, y basado un poco en estas primeras investigaciones es que desarrollé mis estudios en el tema de los primeros pobladores, y es en este campo, ¿no?, que es un hermoso campo que me interesa mucho, ¿no?, que se está desarrollando, y es lo que les vengo a presentar. Entonces, para no demorarme, quiero compartirles, ¿no es cierto?, una pantalla, ¿no? Quiero compartirles una presentación que mostrará, ¿no es cierto?, las principales resultados que hemos obtenido en los últimos años en relación a este tema, el poblamiento pleistoceno del área centro-norte de Chile, ¿no es cierto?, el sur del norte chico es donde yo trabajo, y quiero no solo revisar la evidencia actual y más sólidamente formada, sino también quiero tratar de llevar a cabo una reflexión respecto a qué significa esta evidencia, qué significa esta caracterización de la presencia humana inicial, ¿no? Y para eso voy a mostrarles, ¿no es cierto?, que este tema del poblamiento es un tema frontera, es un tema de gran importancia, en tanto al ser un tema frontera
implica la observación de si hay seres humanos o no hay seres humanos en un momento dado. Y como tal es un tema que tiende a ser muy categórico en cuanto al qué considerar un registro arqueológico y qué no considerar un registro arqueológico. Y como tal, uno de los grandes problemas que ha tenido o que han sido abordados por los distintos investigadores es, bueno, el cuándo ingresaron los seres humanos a América, a Sudamérica y a Chile, ¿no es cierto? Y como tal, definir, ¿no? Si un sitio es válido o no, o es apropiado o no para ingresarlo dentro del grupo de sitios con los cuales reconstruimos la idea del poblamiento, es un tema muy controversial. Tan controversial que yo les muestro en esta página dos publicaciones que salieron hace unas semanas. Estas dos publicaciones salieron la misma semana, ¿no? Y por un lado, la publicación que se ve en el lado de la derecha, liderada por Luciano Prates, ¿no es cierto?, y colaboradores, mostraba un estudio finísimo, ¿no?, en donde recolectaron y vieron cuáles son los datos más sólidos para reconstruir el proceso de poblamiento, y hicieron unas estimaciones estadísticas, ¿no es cierto?, y pudieron estimar algo que ya se está discutiendo hace un tiempo, que es que los seres humanos entraron cerca de 16.000, 15.000 años atrás al continente. Pero justo en el mismo semana en donde aparece esta publicación, aparece un nuevo sitio en México, ¿no es cierto?, que retrasa la cronología por muchos milenios, ¿no es cierto? Es un sitio que llega hasta 27, 30.000 años atrás, ¿no es cierto?, y genera automáticamente una controversia importantísima. Quiere decir con esto, ¿no es cierto?, que es un tema muy candente en donde hay posiciones muy encontradas con respecto a qué consideramos que es el poblamiento inicial. Y evidentemente estas controversias son propias también del registro chileno, y trato aquí un antecedente del cual no voy a hablar en detalle porque no es del área en donde yo trabajo, pero sí es un antecedente controversial en Chile en el sentido de que eh, es uno de los sitios más antiguos, ¿no?, que hay en el país, y que está en boca de todos y concita mucho interés, que es el sitio de Monteverde en Puerto Montt, ¿no? Y en este sitio, por mucho tiempo, excavado, ¿no es cierto?, por Tom Dillehay y un gran equipo de investigadores, se discutió la antigüedad de los seres humanos, se retrasó, se corrió esta frontera hacia 14.600 años atrás, con una serie de datos muy sólidos que él los publicó en distintos medios desde finales de los años 70 en adelante, ¿no? Y esta idea que al principio fue muy controversial, de 14.600 años atrás, pasó a ser, ¿no es cierto?, más aceptada en la medida en que no solo se hizo un fuerte escrutinio sobre el tipo de registro que había acá, nuevos sitios aparecen, tanto en Chile como en otras partes, ¿no? Y ahora hablar de 14.600 años atrás no es, ¿cómo se llama?, lo más común, no son una abundantísima cantidad de sitios, pero sí hay más sitios que refrendan este poblamiento de esa época. Pero el mismo equipo de investigación ha llevado a cabo nuevas investigaciones y ahora propone edades incluso más antiguas en esta otra publicación que yo muestro al lado derecho, ¿no es cierto?, al lado derecho de las pantallas, ¿no? Como incluso en este mismo sitio se ha retrasado, ¿no es cierto?, la evidencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Gran parte del debate que se genera entre los investigadores es, bueno, ¿qué tan antiguo es el poblamiento y qué datos, cómo se llama, utilizar? Y pienso que es un tema muy importante, es un tema fundamental, pero a veces nos ha llevado a los investigadores a centrarnos exclusivamente en
algún aspecto de la evidencia, qué tan sólida es esta evidencia, qué tan relevante, ¿no es cierto?, es un dato por sobre otro, y nos ha alejado un poco de la posibilidad de interpretar estos datos. Y lo que yo quiero hacer en esta presentación es hablar de una zona en donde yo trabajo, revisar los datos, revisar cuáles son los datos más sólidos, ¿no? Pero no solo centrarme en cuáles son los datos más sólidos y cuál es esta evidencia que es súper importante tenerla, sino también, bueno, cómo los interpretamos, cómo entendemos, más allá de si aceptamos o no un sitio arqueológico, si aceptamos o no una determinada evidencia de una antigüedad, sino qué significa eso en términos arqueológicos, por un lado, que es lo que hacemos los arqueólogos, ¿no es cierto? Pero también antropológicos, en el sentido de cuáles son las actividades y las conductas que dieron pie a a lo que nosotros estamos observando y cómo podemos interpretarlo. Entonces quiero hacer toda esa trayectoria con algunos sitios que, por suerte, gracias a la fortuna que he tenido, he podido trabajar junto con otros investigadores que ya voy a ir mencionando en la medida que les muestre la investigación. Entonces, donde está la flecha en este mapa, ¿no es cierto?, es el área de estudio donde trabajo, ¿no es cierto?, es el norte chico, este norte centro de Chile, y es un área que me interesa muchísimo porque ha variado mucho en términos ambientales a lo largo del tiempo. Esta presencia o presencia casi preponderante del anticiclón del Pacífico que bloquea la posibilidad que ingresen lluvias que son traídas por el cinturón de vientos del oeste, ¿no es cierto? Ha variado no solo como varía estacionalmente, ¿no es cierto?, todos los años, sino que ha variado en su posición en la larga historia. Entonces, esta zona que hoy en día tiene esta imagen, ¿no es cierto?, estas imágenes que vemos más semidesérticas, ¿no?, evidentemente tuvo una conformación ecológica distinta, tuvo fauna distinta, tuvo vegetación distinta al momento del ingreso de los primeros pobladores. Y uno de los ejemplos que nosotros más tenemos, ¿no es cierto?, para ilustrar esto es el sitio de Tahuatahua. Y muestro unas imágenes de Tahuatahua 2 excavadas por Lautaro Núñez y que yo tuve el beneficio, ¿no es cierto?, de llevar a cabo unos análisis para mi tesis doctoral, y hemos trabajado en la interpretación de este sitio junto a Lautaro durante varios años. Y la característica principal de este sitio de Tahuatahua, y que nos formula una imagen de cómo eran estos primeros pobladores, es la de una gran cantidad de huesos. En este sitio se registraron una importante cantidad de restos de gonfoterio, el antiguo considerado, ¿no es cierto?, llamado el mastodonte, ¿no es cierto?, una importante cantidad de restos de gonfoterio, varios individuos representados por distintos huesos que yo muestro en esta imagen, estas distribuciones superficiales de esta acumulación de huesos, ¿no es cierto?, asociadas a estas herramientas, ¿no?, que eran las herramientas de caza. Entonces, en este sitio, así como otros sitios como Tahuatahua 1, ¿no?, se llevó a cabo una serie de actividades que no solo implicaron abatir a estos grandes exponentes de la fauna del Pleistoceno, sino también procesar sus huesos, la carne, ¿no es cierto?, separar los restos y llevar a cabo una serie de actividades, ¿no?, que ocurrieron en torno a estos sectores de lagunas, ¿no es cierto?, de borde de laguna, que eran característicos del ambiente, del paisaje del Pleistoceno. Entonces, cuando yo estudié, y ¿cómo se llama?, durante mucho tiempo, ¿no?, teníamos esta imagen, ¿no?, los sitios de los primeros pobladores tienen que tener esta asociación entre restos de grandes animales, grandes bestias, ¿no es cierto?, como se caracterizan, junto con este material lítico propio de las actividades de caza y de faenamiento, ¿no?, de estos restos.
¿no? Además, ¿no es cierto?, sabemos por los estudios realizados por nuestros colegas, como el más cercano que trabaja con nosotros, Antonio Maldonado, sabemos que este momento fue un momento de grandes cambios, ¿no es cierto? Él ha realizado estudios de reconstrucción del paleoambiente a través de el estudio del polen que se recupera desde sedimentos en lagos, ¿no es cierto?, o en pantanos, en el caso de la costa, y a partir de la combinación y el estudio de estos de estos registros de polen fósil, sabemos que hubo una transición desde condiciones más húmedas, ¿no?, en el final del Pleistoceno hacia condiciones más secas, que son las imperantes en los últimos 11.500 años, que es el periodo del Holoceno. Entonces, sabemos que los pobladores, los primeros pobladores humanos entraron en un momento de importantes cambios, que estos cambios no fueron graduales, sino fueron relativamente abruptos, tuvieron transiciones, hay momentos de reversiones frías, probablemente. Entonces, tenemos además que es un momento, ¿no es cierto?, muy cambiante en términos de la composición ambiental, ¿no? Y en este esquema nosotros vemos los principales resúmenes, ¿no?, de algunos taxa de polen fósil, ¿no?, y marco, ¿no?, en esta base, ¿no?, de la pantalla, cuál es este periodo que nos interesa, el final del Pleistoceno, que es este momento donde estamos discutiendo el ingreso de los primeros seres humanos, ¿no? La primera oportunidad que tuve de excavar un sitio fue el que, ¿cómo se llama?, las excavaciones que se condujeron en el sitio de Santa Julia a cargo de Donald Jackson, ¿no? Nosotros, estoy aquí junto con él en una imagen en la esquina inferior derecha, ¿no? Nosotros registramos este sitio allá por el año 2004 y en un fino depósito de menos de 8 centímetros registramos una enorme cantidad de restos, ¿no es cierto?, de los instrumentos de piedra y sus desechos, y restos de huesos, de maderas y de otros rasgos, ¿no es cierto?, que suponían estábamos frente a la presencia humana, ¿no? Luego de varios años de excavaciones en este sitio, logramos esta que es una de las fotos, mis fotos preferidas, ¿no es cierto?, que es una planta de excavación, ¿no?, en donde nosotros logramos identificar cada uno, ¿no es cierto?, de las evidencias que están todas alrededor de un fogón, que es donde se marca su posición con esta elipse, ¿no? Y estas herramientas nos mostraban cómo era la imagen de un campamento que ocurrió hace 12.900 años atrás, ¿no? Y no solo restos de piedra, como estas herramientas que yo muestro a la derecha, ¿no?, sino también herramientas de madera, huesos de caballo americano, nos mostraban que este era un sitio, ¿no es cierto?, que duró muy poco tiempo, son menos de 1.000 piezas las que logramos registrar. Este es un sitio que duró muy poco tiempo, probablemente un par de días nomás, en donde un grupo familiar pequeño probablemente se juntó alrededor de un fogón, llevó a cabo la talla de herramientas líticas, llevó a cabo el faenamiento de algunos restos de caballo nativo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque nosotros desarrollamos ciertos análisis de las huellas que tenían los restos, de cómo ensamblaban unas piezas con otro. Estoy mostrando aquí en esta imagen la misma planta excavada por el equipo de arqueología, pero ahora un análisis de cómo ensamblaban las piezas, y a través de este tipo de información, nosotros como arqueólogos nos vamos dando cuenta de cuáles son las relaciones entre unas piezas con otros, qué se talló primero, qué actividades se llevaron a cabo, cómo fue el proceso de faenado, etc. Entonces, ¿qué quiero sintetizar con esto? Quebrada Santa Julia nos muestra una escena,
¿no? Nos muestra un momento corto en el tiempo, una pequeña escena de lo que ocurrió hace 12.900 años atrás y que es muy diferente de Tahuatahua. No hay mastodontes, no hay confoterios, no hay grandes cantidad de huesos, sino hay gran cantidad de material lítico, al revés de Tahuatahua, que se articuló, ¿no es cierto?, alrededor de una actividad de caza puntual de un caballo nativo, ¿no es cierto?, que era parte de la fauna en ese momento. Y una de las herramientas o de las de los tipos de rocas más representadas entre los conjuntos en Santa Julia era precisamente el cristal de cuarzo, este cristal de cuarzo que les mostraba en esta diapositiva, en la anterior, ¿no es cierto? Eso es la presencia en un cerca de un 30% en el conjunto de este material de cuarzo nos llevó a interesarnos por desarrollar estudios en un poco más hacia el interior, donde sabíamos que este cuarzo ocurría de forma natural. Y a partir de una serie de prospecciones, de búsqueda de sitios, llegamos a encontrar un nuevo sitio de una época muy similar a Quebrada Santa Julia, tiene su edad más antigua, es 12.700 años atrás. Encontramos un nuevo sitio que se denomina Valiente, ¿no? Valiente, en Valiente encontramos algo muy diferente a Santa Julia. Registramos la ocurrencia natural del cuarzo en distintos estratos que había sido aprovechada por los seres humanos a partir de visitas reiteradas a lo largo de 1.200 años, ¿no es cierto? Llevamos a cabo 4 años de excavaciones en conjunto con Amalia Nuevo de Loné, ¿no? Y logramos hacer una excavación muy detallada de un sitio muy diferente de Santa Julia. En este sitio, ¿no es cierto?, se registraron muchísima mayor cantidad de material porque era el lugar de ocurrencia natural del cuarzo y era donde los cazadores recolectores acudían a aprovisionarse de este cuarzo. Entonces encontramos reiteradas ocupaciones una tras otra a lo largo de un periodo de 1.200 años, ¿no es cierto?, que fueron cuidadosamente estratificados en esta ladera, en este depósito de ladera, ¿no es cierto?, de cerro, ¿no? Es un depósito de ladera que escurre y que se va formando, ¿no?, con el escurrimiento que mezcla gravedad, ¿no?, con flujos aluviales y que van depositando en una forma de un pedimento sucesivos capas, ¿no es cierto?, que por suerte pudimos registrar material orgánico en casi todas ellas y pudimos datar esta secuencia. Y gracias a la colaboración de varias generaciones de estudiantes de la Universidad de Chile, pudimos llevar a cabo un mapeo de cerca de 12.000 y tantas piezas, ¿no es cierto?, que fuimos mapeando mientras íbamos registrando. Y encontramos, obviamente, un 99,9% de registros de cuarzo, ¿no?, de cuarzo cristalino que aparecen, ¿no?, en este sitio. Y una de las herramientas más características es esta que muestro que está fracturada en esta parte, que corresponde a una morfología que se le ha llamado punta cola de pescado, que es muy similar a las que registró Lautaro Núñez en el sitio de Tahuatahua 2, que lo mostraba yo en diapositivas anteriores. Pero en este caso, lo interesante, una de las cosas interesantes es que no estaba asociada a restos de grandes animales, sino estaba asociada a muy pequeñísimos fragmentos de hueso que todos aparecieron quemados, como se ve en esta imagen de más arriba, ¿no es cierto? Aparecieron muy fragmentados, pero cuando pudimos identificar de qué eran, no eran de fauna característica del Pleistoceno, sino eran de zorro, probablemente de algún tipo de ungulado, creemos que probablemente guanaco o algún tipo de animal de esa talla, ¿no? Y asociados también a fragmentos de carbón, como lo vemos en este dibujo, ¿no es cierto?, que es también una representación esquemática de nuestra excavación, una excavación más pequeña que la de Santa Julia,
porque no nos podíamos dar el lujo de excavar un área tan grande en función de que aparecían miles, literalmente, de desechos que todos había que mapearlos con cuidado, ¿no es cierto?, cada uno en el lugar de ocurrencia. Entonces es un sitio que no solo nos trajo nuevos desafíos, sino también es un sitio que nos mostraba un carácter muy distinto. Nos mostraba cómo los seres humanos identificaron un lugar de mucha importancia para sus actividades, en donde podían aprovisionarse de esta roca que era ideal para la realización de sus herramientas, y cómo esa misma concepción de que es un lugar de importancia los hizo volver, ¿no es cierto?, a través de al menos 1200 años recurrentemente en el mismo lugar, una tras otra. Como este punto en el espacio se descubre en un momento puntual y cómo se vuelve, ¿no es cierto?, importante, a diferencia de Santa Julia, que era esa escena, ¿no es cierto?, muy puntual, ¿cómo se llama?, muy solamente, ¿cómo se llama?, muy esporádica, ¿no? Nuevas investigaciones nos han llevado a distintos sitios. Si ven, una de las características de Valiente y de Santa Julia es que son dos sitios a cielo abierto, ¿no? Son dos sitios que en el caso de Santa Julia es a los pies de lo que fue una antigua laguna, ¿no? Y en el caso de Valiente, a los pies, ¿no es cierto?, de lo que es un afloramiento de cuarzo, pero ambos son sitios a cielo abierto. Y la investigación de antecedentes, ¿no es cierto?, de sitios de este tipo, nos ha mostrado que en América, en muchas partes, las cuevas fueron utilizadas consistentemente por los cazadores-recolectores. Y desde hace unos años atrás decidimos irnos a un sector cercano en donde, a diferencia de los sectores como Santa Julia y Valiente, ¿no es cierto?, que están al sur del Choapa, nosotros podíamos encontrar en un lugar distinto mayor ocurrencia de cuevas, ¿no? Y eso nos llevó a empezar a trabajar con cierta intensidad en la localidad de Combarbalá, en donde las cuevas como esta, que se llama la Coipa 1, ¿no es cierto?, son muy frecuentes. Y esta sí es uno de los antecedentes que es absolutamente inédito. Nosotros todavía no hemos terminado de confeccionar la publicación, esperamos que en los próximos años podamos comentarles algo más de eso, pero quiero mostrarles algo de la información inédita que estamos excavando en este sitio. En principio llevamos a cabo una pequeña excavación solo de 1 metro cuadrado, pero en el año 2018 llevamos a cabo una mayor ampliación de estas cuadrículas que excavamos los arqueólogos, ¿no es cierto?, al interior de este reparo, de esta cueva. Y acá podemos ver algunas imágenes de la vista, ¿no es cierto?, hacia afuera, hacia este valle precordillerano de Cogotí 18, ¿no?, del área de Cogotí 18. Vemos algunas, ¿cómo se llama?, esquemas y dibujos de las características de esta cueva, y nuevamente vemos al equipo de investigación llevando a cabo el proceso de excavación, ahora con nuevos desafíos, porque trabajar al interior de una cueva, ¿no es cierto?, es diferente de las posibilidades que nos da trabajar, ¿no es cierto?, en sitios a cielo abierto. Y esta investigación la estamos conduciendo nuevamente con Amalia Nuevo Delaunay, que se los mencionaba antes, y con Sebastián Grasset, que lo vemos aquí también en la imagen, ¿no?, que les muestro de esta excavación. Uno de los elementos, yéndome ya directo a las características de este sitio, uno de los elementos que más nos llama la atención de este sitio es que hay una sucesión importante de ocupaciones que tienen entre 5.000 y 4.000 años de antigüedad. Entonces son bastante posteriores al momento que estamos, ¿cómo se llama?,
discutiendo, ¿no? Y cuando nosotros muestro estas notaciones, ¿no es cierto?, aquí asociadas a un dibujo del perfil de excavación, de uno de los perfiles de excavación, significan, ¿no es cierto?, aquí es 4.400 a 4.800 años antes del presente, antes de de la actualidad. Acá hay otra fecha también de 4.400 años a 4.800 años, etcétera. Y vemos que este bloque, ¿no es cierto?, este bloque de sedimentos que excavamos en el sector derecho de sus pantallas, ¿no?, tiene una fuerte firma en este momento, entre 5.000 y 4.000 años atrás, ¿no? Pero en una esquina de la cueva, y en más de una esquina de la cueva, pero especialmente en una esquina de la cueva, que es la que marco en la parte izquierda de este dibujo de perfil, con un recuadro azul, nosotros registramos lo que le hemos llamado preliminarmente una sección antigua, que es un depósito pequeño en donde se preservó un depósito inalterado muy, muy antiguo que tiene entre 12.000 y 13.500 años de antigüedad, lo que lo convertiría automáticamente en el sitio más antiguo que tenemos de la zona, ¿no es cierto? Es incluso, ¿cómo se llama?, cerca de 500 años más antiguo que Santa Julia, que era el otro que les mostraba. Y haciendo un zoom en este rectángulo, les muestro ahora una fotografía, ¿no? En la escala que tienen a la derecha son 10 centímetros, o sea, pueden imaginarse que esto es algo muy detallado. Vemos una serie de rasgos que excavamos nosotros que son testimonios de fogatas o fogones antiguos, ¿no es cierto?, que se superponen uno a otro y que ustedes pueden ver. El rasgo 21, ¿no es cierto?, tiene casi 12.000 años de antigüedad. El rasgo 27, una edad similar, y acá le podemos ver bien claramente los carbones. Abajo viene el rasgo 26, llega hasta 12.000 años de antigüedad. El rasgo 25, casi hasta 12.600 años de antigüedad. Y el rasgo 24, que es el que apoya sobre la roca, ¿no es cierto?, llega hasta 13.300 años de antigüedad. Así como esta secuencia, ¿no es cierto?, que tiene esa base tan antigua, hemos encontrado otros sectores de esta cueva que llegan hasta esta edad, lo que nos muestra que debajo de esta ocupación más tardía en la cueva se preservaron algunos sectores donde hay testimonio de fogatas de antiguos ocupantes del sitio, ¿no es cierto?, distribuidas en distintos lugares, ¿no? Acá yo muestro, ¿no es cierto?, algo de la excavación de este sitio, ¿no es cierto?, este famoso rasgo 24, que es el que más nos tiene interesados en el momento, que es el más antiguo, al lado de otro fogón que se llama rasgo 23, y donde está esta flecha pudimos registrar esta pequeña pieza, ¿no es cierto?, que es una punta de proyectil de una morfología similar a una pieza, una punta cola de pescado, pero que guarda sus diferencias. Y tenemos ahí ¿cómo se llama?, los colegas en el proceso del muestreo, de la obtención de sedimentos, ¿no es cierto?, ya justo cuando estábamos descubriendo casi la roca de este sitio, ¿no? Y para resumirles, el desafío que era trabajar una cueva nos genera que también hay abundantísima cantidad de material, y en la representación de la parte derecha de sus pantallas nosotros vemos los dibujos de cada uno de los mapeos de cada una de las piezas unitarias en la medida, ¿no es cierto?, que nos íbamos profundizando en este caso cada 5 centímetros. Y lo que se ve en la parte izquierda de sus pantallas es la secuencia de fechados radiocarbónicos que tenemos disponible hasta el momento. Este segmento, que es lo que le llamo yo el segmento muy antiguo del sitio, ¿no es cierto?, especialmente no sé si ven el cursor de la pantalla, que son 4 fechados radiocarbónicos de distintos rasgos que nos permiten pensar en esta antigüedad de 13.500 años, y después todo el conjunto, ¿no es cierto?, de otros análisis radiocarbónicos que nos permiten caracterizar, ¿no es cierto?, los momentos más tardíos de ocupación de la cueva, ¿no? Posteriormente, y ya para ir cerrando la primera parte de presentación de datos, ¿no es cierto?, una vez concluido este primer momento, ¿no?,
puntuales ocupaciones en distintas partes, aparecen hace cerca de 12.000 años atrás una enorme cantidad de sitios arqueológicos a lo largo de la costa. Y estos sitios arqueológicos de 12.000 años de antigüedad y un poco menos, ¿no es cierto?, corresponden a conchales, corresponden a sitios que ocupan el borde del litoral, que ocupan, hay mucha mayor cantidad de evidencias de restos de fauna, pero fauna marina, hay pescado, hay lobo marino, pero también hay una enorme cantidad de conchas, ¿no es cierto?, en estos depósitos, por ejemplo, de machas, y están asociados, ¿no es cierto?, a una mayor cantidad de herramientas líticas, muchas puntas de proyectil, elementos de molienda, estos elementos, ¿no es cierto?, que marcan, ¿no es cierto?, con los que algo marcaban, algo contabilizarían, porque tienen rayas, ¿no es cierto?, una al lado de la otra, algunos pendientes, etc. Y estos sitios se distribuyen a lo largo de toda la costa y se inician justo cuando, ¿no es cierto?, hay un importante cambio, ¿no es cierto?, ambiental, cambio en los recursos y cambio, al parecer, en las adaptaciones humanas. Y dentro de ello, el elemento más, la evidencia más importante que hemos podido encontrar es los primeros restos de bioantropológicos de un humano del periodo, ¿no? En los 3 sitios que yo hablé anteriormente, ¿no es cierto?, La Coipa, Valiente y Santa Julia, teníamos solo elementos de las herramientas. Pero en uno de estos sitios costeros, ¿no es cierto?, que se llama Los Rieles, pudimos excavar los restos del hombre más temprano, ¿no es cierto?, un individuo de sexo masculino que llega a tener la edad, ¿no es cierto?, más confiable que tenemos de es una edad nueva que no hemos publicado, que llega hasta los 12.000 años de antigüedad. Este resto ha sido muy importante para nosotros porque hemos llevado a cabo estudios de ADN nuclear, ¿no es cierto?, que permiten reconstruir su genoma, ¿no?, y han permitido compararlo con otro de los restos más antiguos de toda América, destacando por ser no solo el más antiguo de Sudamérica, sino el más similar al llamado niño de Anzick, el que muestro en las pantallas, que tiene 12.800 años atrás, es decir, 800 años más antiguo, ¿no es cierto?, es el resto bioantropológico con el que comparte mayor cantidad ¿cómo se llama?, de información genética. Y eso es realmente impresionante, pues nos permite saber de una temprana radiación, ¿no es cierto?, de la población que ingresó, ¿no es cierto?, de las primeras poblaciones que ingresaron al continente, ¿no es cierto?, que están derechamente emparentadas, ¿no es cierto?, emparentadas con los primeros individuos de Sudamérica. Es decir, la idea de un primer flujo poblacional que dejó una importante impresión, ¿no es cierto?, en todo el continente. Haciendo una síntesis de lo que les he comentado, esta es, ¿cómo se llama?, vuelvo a la zona, ¿no es cierto?, en donde trabajamos, la concentración de sitios costeros en torno al sector de los Vilos, aquí puestos en color azul, ¿no es cierto?, que son los sitios relativamente más recientes, y los otros sitios que hemos hablado, el sitio de Santa Julia, casi con 12.900 años, el sitio de La Coipa, ¿no es cierto?, desde 13.500 en adelante, y el sitio de Valiente con 12.700 años en adelante. Todos sitios de características muy distintas. Entonces mi idea es, ¿no es cierto?, discutir en estos breves minutos que me quedan, ¿no es cierto?, cómo reconciliamos estos datos, cómo reconciliamos esta distinta información que les he mencionado, que convive, ¿no es cierto?, en este periodo, en esta área, ¿no es cierto?, y se pone en esta línea de tiempo, ¿no?, desde 13.500 años atrás hasta el inicio del Holoceno. Lo primero que me gustaría aludir es a lo que es la redundancia ocupacional, ¿no es cierto? En Santa Julia, el primer caso, ¿no es cierto?, esta es la línea de tiempo nuevamente, 13.000 años atrás, perdón, 12.900 años atrás,
vemos que Santa Julia no tiene redundancia ocupacional. Es un evento, ¿no es cierto?, muy puntual que nosotros pudimos excavar y sacar esta fotografía de lo que pasó en ese momento. Otros sitios, como La Coipa y Valiente, sí tienen redundancia. Probablemente elementos puntuales atrajeron a estos cazadores-recolectores que al momento que después de que conocieron este punto en el espacio, volvieron, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿no? Podemos saber que a lo largo del tiempo tenemos esta primera ocupación hace 13.500 años y después volvieron, ¿no es cierto?, a lo largo de los milenios. Y ¿cómo se llama?, en Valiente, ¿para qué decirlo? Probablemente la presencia de esta roca fue muy atractiva, ¿no? ¿Qué otros sitios tienen mucha redundancia y la gente acudió posteriormente? Los sitios costeros. Y ejemplifico eso con el sitio de Ñagué, ¿no? Uno de los sitios más intensamente trabajados, como muestran que después de 12.000 y tantos años, ¿no es cierto?, hubo una continua visita y más, esto muestra un resumen de los fechados radiocarbónicos y cómo estos se repiten y van mostrando esta probabilidad acumulada, ¿no es cierto?, de fechados radiocarbónicos a lo largo del tiempo, ¿no? La costa también fue un elemento atractor, ¿no? La redundancia también la podemos ver, ¿no es cierto?, cuando comparamos estas datos que nosotros levantamos a partir de las excavaciones. En Santa Julia vemos cómo es un solo momento, porque además pudimos ensamblar muchas piezas que nos mostraban que habían sido talladas en distintos momentos. En Valiente casi no pudimos ensamblar nada, ¿no es cierto? Hay un solo ensamble en un momento en particular que muestra, ¿no?, que fueron visitados una vez tras otra este sitio. Y en La Coipa todavía no tenemos avanzado ese nivel de trabajo, pero sí sabemos, ¿no es cierto?, que hubo cierta redundancia en las ocupaciones, ¿no es cierto?, y que esta redundancia ocurrió a través de los milenios. Entonces, comparando estos dos sitios que fueron redundantemente ocupados, La Coipa y Valiente, ¿no es cierto?, es que nosotros hemos buscado la forma de representarlo a través de modelos de 3 dimensiones, en donde muestran, ¿no es cierto?, cómo a lo largo de, nosotros vemos a lo largo de los centímetros, ¿no es cierto?, pero podemos construir modelos de edad, profundidad, vemos a lo largo, por lo tanto, a lo largo del tiempo, vemos cómo se redunda, ¿no es cierto?, estas ocupaciones. El de Valiente es bastante más rudimentario, pero en el de La Coipa estamos bastante más avanzados y muestro cómo con en qué sectores, ¿no es cierto?, estarían probablemente representados ocupaciones, ¿no es cierto?, como está del frente, ¿no es cierto?, ocupaciones más antiguas versus ocupaciones más recientes en el fondo de la cueva, ¿no? ¿Con qué se asociaron estos restos? En La Coipa, el más antiguo, no tenemos asociaciones. Sabemos que las puntas de proyectil, como esta de forma bastante curiosa, ¿no es cierto?, la encontramos solo asociada a los fogones, pero a ningún otro tipo de resto. Las piezas de Santa Julia sí sabemos que estaban asociados al menos a caballo nativo, ¿no? Y nos muestra el antecedente de fauna del Pleistoceno. Pero lo que es interesante es que en Valiente la asociación es con otro tipo de fauna, con fauna característica del Holoceno, fauna más característica a la que dominó los últimos 11.500 años atrás. Por ejemplo, zorros y potencialmente guanacos, ¿no? Y en los rieles la asociación no es a fauna, sino es una pieza que es muy interesante en su morfología, es una pieza muy grande, estas están fotografiadas, están representadas a escala, es una pieza muy grande pero muy inútil, muy gruesa, de mala factura, con esos excesiva cantidad de dentados alrededor, que nos parece que era más bien una pieza hecha como ofrenda para los restos que encontramos en el sitio, porque no está asociada a otros restos, como si están asociadas, en el caso de los sitios costeros, a fauna como los lobos marinos. Es decir, en este periodo tenemos una transición desde un primer momento de fauna extinta hacia fauna moderna, pero la fauna extinta es muy excepcional. No la vemos como un
patrón dominante en esta zona. Entonces nos preguntamos, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con la fauna extinta? Tenemos muchísima fauna extinta. Este es un trabajo que publicamos recién a principios de este año, en donde decidimos, ¿no es cierto?, sistematizar toda la fauna extinta que teníamos, ¿no es cierto? Está aquí el equipo de investigadores que nos acompañan, ¿no es cierto?, junto con Roxana Seguel, Patricio López, Ismael Murillo, otra gente que no he mencionado en mi presentación, ¿no? Pero vemos aquí, en torno a la zona de los Vilos, donde hemos trabajado de forma muy intensa, que tenemos una gran cantidad de puntos, ¿no es cierto?, en donde hay fauna extinta. Y nosotros llevamos a cabo un programa sistemático de dataciones sobre la fauna extinta y vemos que son absolutamente contemporáneas, ¿no es cierto?, con los restos humanos, ¿no? Entonces, si vemos aquí en la izquierda de sus pantallas, vemos una serie de gráficos que también nos muestran la línea de tiempo, y entre cerca de 15.000, 17.000 años atrás, hasta pasado incluso 10.000 años atrás, con algunas excepciones, ¿no es cierto?, que tenemos ¿cómo se llama?, ser muy cuidadosos antes de aceptarlas, pero sabemos que entre 10.000 y 15.000 años atrás había gran cantidad de fauna extinta en la zona. Había paleolama, había milodón, habían otros desdentados fósiles, ¿no es cierto?, que están en estudio, había caballo nativo. Pero en los sitios, ¿no es cierto?, que son contemporáneos, donde yo pongo estas estrellas, ¿no es cierto?, por acá, ¿no es cierto?, no hay dominio de la fauna extinta. Y cuando nos referimos al individuo de los rieles, ¿no es cierto?, yo lo pongo en el otro gráfico, el gráfico que se ve a la derecha, y estos son los resultados de unos análisis de isótopos estables, que no voy a entrar en mucho detalle, pero nos muestran el rol que tuvo o el punto que tuvo en la cadena trófica este individuo, que está por aquí arriba, junto con los lobos marinos, junto con los peces, junto con los moluscos, y muy lejano a los recursos terrestres, ¿no es cierto?, muy lejano a los recursos terrestres, lo que nos muestra que preponderantemente sus dietas estaban compuestas, ¿no es cierto?, de algún ensamble, ¿no?, por la composición del nitrógeno, ¿no es cierto?, de un ensamble de recursos marinos. Y lo pongo como ejemplo, que se me cae fuera del gráfico, ¿no es cierto?, dónde estaría el caballo nativo. Es decir, esta persona que vivió hace 12.000 años atrás, pese a que convivió con fauna extinta, y pese a que la vio en el paisaje, ¿no es cierto?, porque son enormes cantidades de huesos de fauna extinta, decidió no consumirla, decidió no cazarla, sino decidió irse con otro tipo de presas. Y eso nos parece importantísimo, en tanto nos permite hablar, y con esta última diapositiva termino, ¿no es cierto?, nos permite hablar de decisiones humanas, ¿no es cierto? Decisiones humanas como esta última, ¿qué consumir? Eligieron consumir fauna moderna, no obstante conocer la fauna extinta. Eligieron utilizar algunas zonas, ¿no es cierto?, y algunos sectores de forma muy puntual, como el caso del sitio Santa Julia, pero decidieron también redundar en ciertos lugares en donde encontraron aspectos que les eran favorables. Por ejemplo, esta imagen, ¿no es cierto?, del sitio Valiente, ¿no es cierto?, está toda esta mina de cuarzo en actual uso, y está la pequeña excavación que nosotros llevamos a cabo en este sector donde está el cursor, ¿no? Porque en este sitio encontraron uno de los recursos que les fue favorables y que fueron una tras otra vez a partir de los milenios, ¿no es cierto?, redundando, eligiendo este punto en el paisaje. Y otro punto en el paisaje fue la coipa. Y aquí muestro, ¿no es cierto?, en esta cueva que probablemente brindó reparo, cómo los seres humanos a partir de sus actividades dejaron huella una tras otra en capas finamente estratificadas, en menos de 15 centímetros, ¿no es cierto?, uno tras otro fogón de que visitaron la cueva. Todavía no sabemos muy bien qué hicieron en esta cueva, porque los fogones estamos estudiándolos y todavía no nos han dado toda la información potencial, pero por lo menos ya tenemos en el tiempo que la cueva, ¿no es cierto?, ya tenemos identificado que en el tiempo la cueva fue importante y la gente redundó. ¿Qué significa redundar? Significa construir un paisaje. Desde un primer momento en donde la gente desconoce
este territorio, luego lo construye. ¿Y cómo lo construye? Eligiendo dónde asentarse, eligiendo qué comer, eligiendo qué recursos utilizar. Así que con esto, ¿no es cierto?, dejo hasta aquí esta presentación. Estoy muy agradecido por el tiempo y su atención, y quiero, ¿cómo se llama?, solamente agradecer a la comunidad de Combarbalá, a la comunidad de Los Vilos, la comunidad del Durazno, a mi equipo de arqueología y paleoambiente, y ya habrá momentos, ¿no es cierto?, también para responder a vuestras preguntas, ¿no? Así que quedo atento a lo que me indique Alexander en este momento. Muchas gracias, César. Fascinante, fascinante. No puedo disimular mi entusiasmo. Yo soy el moderador, generalmente doy las preguntas a los demás primero, pero esta vez no me voy a aguantar, voy a abusar de mis poderes y voy a preguntar yo primero. Los demás por mientras pueden ir levantando la mano o desactivando sus micrófonos también. Y por el YouTube estamos recibiendo preguntas. Entonces, después de las preguntas por el Zoom, vamos a leer las preguntas que nos lleguen por el YouTube. Mi primera pregunta tiene que ver con la gente que habitaba o habita la zona más sur, ¿cierto? Tú estás ahora trabajando en Patagonia, así que interesante que, ¿cierto? También tenían una como vivir más marino, ¿cierto? Y mi pregunta derechamente voy a preguntar si están tan hacia el extremo sur, puede que sean de los primeros que avanzaron, por decirlo así, son de alguna forma un relicto o su estilo de vida refleja una antigüedad o es algo, o es algo especializado más reciente. No, esa es mi pregunta. Sí, mira, creo que te lo puedo responder a partir de un trabajo que no cité, ¿no es cierto?, en este caso, pero lo trabajamos con una investigadora norteamericana que se llama Susan Kuzminski. Ella trabaja o trabajó en ese paper que hicimos hace unos años atrás, el tema de craniometría, ¿no es cierto? Y a través del uso de la morfología, geométrica de cráneos, puede identificar, así como se hace con otras técnicas, ¿no es cierto?, grados de comunidad entre poblaciones. Entonces llevamos a cabo un estudio a lo largo de Chile con, te imaginarás que los cráneos en arqueología vienen todos fragmentados, entonces es súper difícil juntar los datos, ¿no es cierto?, que nos permitan, ¿no es cierto?, hacer esto. Pero en el trabajo con ella, una de las cosas que observamos es que el sustrato de los primeros pobladores, los más antiguos, tienen muchas cosas en común. Pero no así los ocupantes de las costas. Es decir, la gente en el interior de Patagonia, de los datos que nosotros recabamos, tenían más similitud con gente de Arica de la misma antigüedad, ¿no es cierto?, de cerca de 9.000, 8.000 años atrás, tenían más aspectos en común que con los mismos pobladores de Patagonia más recientes. Al revés, los pobladores de Patagonia, por ejemplo, el archipiélago de los Chonos, que es una buena colección que tenemos, que Eugenio Aspillaga la analizó hace muchos años también, tenían muchas más similitudes con poblaciones, por ejemplo, de la zona de Punta Teatinos, de La Serena. Es decir, los costeros los costeros más tardíos tenían como muchas similitudes en términos de sus rasgos de morfologías discretas del cráneo, así como los antiguos tienen entre sí. Lo que nos dice que hay probablemente varias oleadas de movimiento de gente. Una primera o más antigua que pobló distintas partes y que por ser un pool genético, ¿no es cierto?, más restringido, probablemente tenía muchos aspectos en común. Y después otros movimientos de otras personas a lo largo de ciertos corredores. Me imagino yo, por ejemplo, el corredor costa, ¿no? Entonces, los costeros de Chile, incluso hasta los del extremo de Patagonia, guardan mayor similitud con estos rasgos discretos. Y esta es una hipótesis, es una línea de trabajo que nos dan los cráneos, ¿no es cierto?, que nos muestran quizás antiguo con antiguo, ¿no?, tienen más comunidad que la misma zona. En cambio, para terminar esta idea, comparamos
los de Patagonia antiguos con los de Patagonia más recientes de la costa, y esos eran súper diferentes, estaban en espectros alejadísimos, ¿no es cierto?, de la distribución que ella presentaba. Estupendo, muchas gracias. Voy a dar la palabra al profesor Podosi. Después te voy a hacer más preguntas, pero no voy a dar la lata yo No hay solamente problema. con un montón de preguntas. Profesor Podosis. Oye, súper interesante toda esta cuestión. Yo también estoy fascinado, como dice Alex. Y hay varias cosas que surgen. Una curiosidad, te voy a preguntar dos cosas. Una curiosidad es esta gente persona que tú encontraste ahí cerca de los vilos y que secuenciaron y que es genéticamente compatible con alguien de Norteamérica de hace 13.000 años, algo así me dijiste, un niño. ¿A quién se parece de la actualidad? Esa es una cuestión que es por puro, ya digamos, simplemente por el interés reverencial que estas cuestiones despiertan, porque uno no encuentra todos los días a una persona de 12.000 años, de 13.000 años de antigüedad, ¿no? Es una cosa reverencial en realidad. Esa es una cosa. Y la segunda es que me llamó mucho la atención que en tu figura sobre las ocupaciones y el tiempo de la ocupación hay un vacío en casi todos los sitios, entre 7.000, diría yo, y 8.500 años. Están vacíos. Me pregunto si, claro, están estas dos oleadas que tú mencionas, pero aparte de eso, me pregunto si no habrá ahí algún resto, tú no tienen testigos de polen que haya hecho el Antonio que diga que pasó algo ahí en ese momento, alguna sequía, algún tipo de catástrofe ambiental o algo así. ¿Por qué la gente desapareció por 1.000 y tantos años ahí, en todos tus sitios? Sí, yo te agradezco las dos preguntas porque son dos temas particulares que son de mucho interés y por suerte tengo respuesta o alguna idea para ambas. El, Primero el individuo, los vilos, sí, es totalmente alucinante haber tenido la oportunidad de excavar este esqueleto. Restos así en Sudamérica son muy pocos. Hay algunos restos antiguos en Arroyo Seco, muy bien trabajados, hay algunos restos en la cueva de Cuncaicha en Perú, y hay algunos puntos incompletos en el mapa, hay un diente en Brasil. Entonces, realmente la importancia de tener un individuo con su representada gran parte del cuerpo y junto con ese ajuar, aunque sea rudimentario, nos muestra mucho de las características de ese momento. Y hacer alguna similitud o alguna comparación para un poco ilustrar cómo era, quizás me tendría que basar en los estudios que el mismo Eugenio Espillaga realizó sobre los restos bioantropológicos. Era un individuo que tenía eh, muchas características, primero que era un individuo adulto, masculino, ¿no es cierto? Ya de por sí nos muestra, creo que tenía una reconstrucción probablemente entre 40 y 45 años de edad, ¿no es cierto? Nos muestra primero un dato de la expectativa de vida, ¿no? de esas poblaciones. Después nos muestra que era un individuo que, como todo en esa época, tuvo mucha actividad costera, ¿no es cierto? Si no me equivoco, tenía restos de una enfermedad que se impregna en los oídos, que es la exostosis auditiva, ¿no es cierto? Que osifica el canal auditivo que se produce por las continuas zambullidas. Y cómo no pensarlo si es que es una persona que se alimentaba de productos del mar, ¿no? También mostramos una cosa que es alucinante en los cazadores-recolectores, que es que utilizaba sus dientes como herramienta. Y esto se sabe por la etnografía de los cazadores-recolectores a nivel mundial, ¿no? Pero se pudo constatar en este individuo que probablemente alguno de los cueros, ¿no es cierto?, los ablandaba y los alargaba a partir de metérselos a la boca y realizar actividades como alargarlos y ablandarlos, ¿no es cierto? Todos los tientos para hacer las herramientas, para hacer lo que, ¿cómo se llama?,
la indumentaria, probablemente no solo trabajaban con herramientas de piedra, de hueso, de madera, sino con sus mismos cuerpos. Entonces, ya con esa reconstrucción nos da como un ejemplo, ¿no es cierto?, de cuáles son algunas de las características de cómo imaginarnos, ¿no es cierto?, a este individuo costero. Y por otro lado, la segunda pregunta es algo que me ha alucinado a mí durante mucho tiempo, y tenemos un par de trabajos ya publicados con respecto a este vacío de información en el Holoceno Medio. Y como bien indica usted, Antonio Maldonado es quien ha llevado a cabo los perfiles polínicos, y él identificó una importantísima sequía de milenios de duración hace que fue su periodo peor, fue hace entre 8.000 y, si no me equivoco, 6.000 años atrás, ¿no es cierto? Es un periodo muy importante de sequía. Entonces, los arqueólogos, él lo publicó esto hace unos años atrás, los arqueólogos nos empezó a importar, ¿no es cierto?, cómo resumir datos regionales, ¿no? Cómo resumir datos regionales y probarlos, testearlos en función de si es que estos datos existían o no durante este periodo de sequía. Eso no es una idea original mía. El primero que cuestionó o que llevó a cabo un análisis semejante fue el doctor Lautaro Núñez con Martín Grollán en el norte grande de Chile, y después algunos investigadores hemos empezado a ver si ese se replica en distintas escalas, ¿no? Y sí, una de las cosas que encontramos es que en muchos lugares hay un vacío hay un vacío en la cantidad de fechados radiocarbónicos, que es lo que nos permite a nosotros posicionar las ocupaciones humanas en el tiempo, precisamente en ese periodo. Y eso a mí me ha dado la posibilidad de escribir un par de papers con colegas en donde hemos ido desde una escala regional, considerando Chile y Argentina, hasta tenemos un paper en revisión en este momento, en donde tomamos, ¿no es cierto?, una reconstrucción de los datos a lo largo de toda la diagonal árida sudamericana, ¿no? Y a distintas escalas muestran que los fechados radiocarbónicos cambiaron su comportamiento, voy a tratar de ser lo más justo posible, y que si los fechados radiocarbónicos cambiaron su comportamiento, quiere decir que hubo menos actividad humana en el paisaje. ¿Y cómo lo traducimos nosotros a partir de algunos análisis? Aquí hay una posible contracción en el crecimiento demográfico general, ¿no es cierto? En un periodo de sequía, que no solo Antonio, sino ya en otros escalas hay otros investigadores que lo han identificado, ¿no es cierto? ¿Cómo uno puede ver que fue un momento en donde se afectó en alguna medida la población en más de alguna parte de Sudamérica? Esto lo han planteado también que ocurrió en Brasil, entonces en lugares fuera de la diagonal árida sudamericana, también hay investigadores que están planteando, ¿no es cierto?, que hubo estas modificaciones, ¿no es cierto?, en el comportamiento de los humanos. Ahora, quiero decir una pequeña cosa. Las comunidades de cazadores-recolectores no solo contrajeron sus números como respuesta al cambio, ¿no es cierto? Probablemente hubo una modificación demográfica, pero también una de las alternativas que usan los cazadores-recolectores es moverse a otro sector. Y una de las cosas que hemos estado explorando, sobre todo con mi estudiante de doctorado, Sebastián Grasset, es cómo buscar qué sectores fueron ocupados por los cazadores-recolectores, dónde buscar esa población, porque esas poblaciones igual subsistieron y después repoblaron Sudamérica en gran medida, ¿no? Entonces, buscando ciertos nichos, ciertos espacios, ¿no es cierto?, en los paisajes, uno puede encontrar, ¿no es cierto?, que se cubren esos vacíos. No para revertir quizás esta tendencia que es muy grande, pero sí para identificar otras zonas en donde sí hubo presencia humana en estos momentos de mucha sequía. Estupendo. Qué emocionante todo lo que cuenta. Muchas gracias. La verdad es que sí.
Vamos a leer algunas de las preguntas que nos están llegando por el YouTube. Nora Franco dice, en el caso de la copia, ¿hubo algún criterio de selección de esa cueva en particular para elegirla como lugar para excavar? Sí, gracias Nora. Nora es una colega y gran amiga de Patagonia. Sí, yo diría que sí hubo hubo cierto elemento fortuito y algo de muestreo, por así decirlo. Nosotros fuimos a hacer a lo largo del tiempo hicimos una serie de prospecciones sistemáticas que nos llevaron a identificar ciertos reparos rocosos y ciertos aleros, y esos aleros los excavamos y los testeamos, y sobre todo nos dieron importantes evidencias precisamente en este Holoceno medio muy seco, ¿no? Y llevamos a cabo un análisis muy sistemático. Pero como es la suerte en la investigación, ¿no es cierto? Muchas veces a la Coipa precisamente llegamos a ese sitio por un gran amigo que se llama José Álvarez, que espero que nos esté escuchando porque le mandé la invitación. José Álvarez, una vez que lo conocimos, José Álvarez vive en Combarbalá, una vez que lo conocimos y él se dio cuenta que ¿cómo se llama?, que enganchábamos con el tema de la arqueología y que él nos podía mostrar las cuevas que conocía desde niño, él nos llevó a este sitio, La Coipa. Y en La Coipa, fortuitamente, había llovido mucho, era un año del Niño, creo, y se había erosionado mucho material del talud. Y entre ese material encontramos un cráneo humano afuera de la cueva. Entonces, hicimos un rescate de emergencia, ¿no es cierto?, porque ese cráneo se iba a romper, ¿no es cierto?, y avisamos al Consejo de Monumentos Nacionales, y sobre la base de eso decidimos pedir un permiso para excavarlo. Entonces, si bien es cierto, en la zona de excavación hubo un proyecto sistemático de identificar aleros y reparos rocosos, llegar precisamente a La Coipa tuvo algo ¿cómo se llama?, de azar, y también de nuestras buenas relaciones que hemos entablado con la gente de la zona de Combarbalá. Perfecto. Acá, Luciano Prates. Hay una clara y fuerte señal alrededor de los 13.000 años, entre paréntesis máximo. ¿Cómo pensás que conviven estas fechas con Monteverde 2 y Pilauco, entre paréntesis 15 y 16.000, y luego Monteverde 1/Chinchihuapi con un piso de 18.000? Sí, y Luciano sabe que esto es controversial. Él es el autor principal de unos de los artículos que al principio mostré. Y con Luciano, un gran amigo, también hemos discutido muchas veces. Yo creo que estamos en un punto muy fronterizo y muy fluctuante de las evidencias. Una de los puntos que yo siempre he pensado cuando trato de comparar mis datos con los datos de más al sur es que hay una distinta conformación del registro arqueológico, y no le estoy dando ninguna connotación de valor, sino quiero solo ejemplificar que hay una distinta conformación en cómo se ha hecho cómo se han recabado los datos y cómo se ha hecho la investigación. Cuando vemos lo que yo les presenté, tenemos que hace 13.500 años atrás ingresan las primeras poblaciones, y luego de ese punto de 13.500 años atrás tenemos otras ocupaciones en cada uno de los momentos. Y si yo hago una línea de tiempo y agrupo toda mi información, yo voy a tener una línea continua. Entonces eso me llama a mí la atención de que mi registro, una vez que yo pude identificar lo más antiguo que yo conozco de mi zona, la población humana en esa zona se mantuvo, ¿no es cierto?, creciendo. Hubo bajas en el momento, como la observación que nos decía el profesor Podosis antes, ¿no es cierto?, hubo bajas, pero nunca una interrupción
completa en el registro, sino una fluctuación importante, una fluctuación, ¿no es cierto?, pero con una presencia humana a lo largo de ese periodo. En el caso del sur de Chile y en el caso de Monteverde, y Luciano menciona Pilauco, y también podemos mencionar el sitio de Chinchihuapi, que es otro sitio también muy importante. La información nos muestra hasta el momento puntos saltados, ¿no es cierto?, en una zona, puntos saltados, pero en donde no se conecta a lo largo de todo el tiempo. Y esto es una característica particular del registro, que se puede deber, uno, a que no hay otras investigaciones de momentos más tardíos que nos muestren esta sucesión y esta larga historia, o puede ser producto de que el registro es interrumpido por distintos factores, puede ser por factores tafonómicos, ¿no es cierto?, de la formación del mismo registro, o otra cosa como la he visto en el otro lugar donde yo trabajo en Aysén, ven que, ¿cómo se llama? Ven que soy del Centro de Investigación en Ecosistemas de Patagonia, entonces la mayor parte del tiempo también trabajo en otro lado que es Aysén, y en esta otra parte donde yo trabajo, el registro es precisamente interrumpido. No es un registro continuo. La gente en Patagonia, en Aysén, aparece hace 12.000 años atrás, pero no apareció continuamente, sino hasta probablemente 3.000 años atrás. Es decir, tenemos una conformación, ¿no es cierto?, que durante varios milenios la gente entró y salió de esta región. Entonces, con estos dos modelos, uno de una ocupación continua, como en el Norte Chico, y otra de una ocupación discontinua, me pregunto si es que lo que se observa tan temprano en Monteverde es, ¿no es cierto?, parte de un proceso discontinuo que ha sido erosionado por factores naturales, o si nosotros tenemos que pensar que es personas que no residieron permanentemente y que desaparecieron de la región. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es, bueno, ¿cómo está conformado el registro regional, quiero decir? Obviamente hay, y no quiero escapar de esta pregunta, porque es Luciano, hay datos que son más sólidos en Monteverde, en Chinchihuapi, en el Monteverde 2 cuando se compara con Monteverde 1, hay datos que son anclas más sólidas en el registro arqueológico, que nos permite hablar con más confianza de ciertas partes del registro que otras que son más controversiales, sin duda. Pero creo que la respuesta todavía yace en realizar más investigación regional, ¿no?, en excavar más sitios, en tener un programa localizado durante más tiempo, que permitiría eventualmente resolver de forma normal o de forma natural por qué el registro se está conformando así, por qué hay vacíos, ¿no es cierto?, que pueden ser formados por los seres humanos, formados naturalmente, o que sean parte de que hay momentos en donde todavía no estuvo ocupado el espacio, ¿no? Entonces yo estoy muy feliz de que haya una sede de la Universidad Austral en Puerto Montt y que hayan muchos arqueólogos residentes ahora en Puerto Montt, tiempo completo, y que ellos sean, ¿cómo se llama?, quienes estén llamados a hacer esas arqueologías regionales, y no solo arqueología en ciertos lugares que pueden ser muy importantes, pero que sabemos que hasta que no abordamos el paisaje en su globalidad, hay algunas respuestas que todavía son difíciles de dar. Ya, ahora voy a hacer una pregunta yo. Hay sitios en Brasil, en Uruguay, en Argentina que dicen edades, ¿cierto?, muy antiguas, 20.000 más incluso años, pero me ha llamado la atención que todos los artefactos que se recuperan de estos sitios no hay evidencia de una mayor sofisticación, o sea, o son restos de trabajos que se hicieron rápidamente o cosas para raspar rapidito. Pero digamos, si eso
eso es que ya deberían encontrarse en cualquier momento, o no son artefactos en absoluto, que supongo que algunos se toman esa postura, o el grado de sofisticación tecnológica es más bajo que el de un Homo erectus, ¿no? que una herramienta arqueuliana, por decirlo. No sé, ¿qué opinas de esa poca sofisticación de los artefactos encontrados hasta el momento de esas grandes antigüedades? Sí, es muy importante tu pregunta y está muy, muy en boga ¿cómo se llama?, con el conocimiento y con la literatura, ¿no? Entonces, primero, antes de tocar directamente algunos ejemplos, me gustaría retrasarme un poco más geográficamente y decirnos, bueno, ¿cuáles son los seres humanos que primero poblaron, que ingresaron al continente, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos en Siberia, ¿no es cierto? Antecedentes que tenemos cerca de lo que hoy día es el estrecho de Bering, lo que antes era un continente emergido, ¿no es cierto?, en donde había mucha gente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los antecedentes que hay en esa zona de seres humanos para ver, bueno, con qué matriz, con qué materia, ¿no es cierto?, podemos nosotros ejemplificar que es ese piso mínimo? Y lo que encontramos en Siberia es una sofisticación alucinante. Son grandes plantas ocupacionales, casas semisedentarias, una tecnología hermosa en ¿cómo se llama?, en marfil y en hueso, representaciones de figuras animales, representaciones de figuras humanas. La tecnología lítica es una tecnología súper sofisticada, hecha de microláminas, es decir, los tipos tallaban unos grandes bifaces y de esos grandes bifaces extraían microláminas para hacer cortes muy sofisticados que les permitieron tener ropa adecuada para estar en condiciones periárticas, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen que imaginarse que para entrar a la zona ártica, como que se entró hace 27.000 años, como nos muestra el sitio Llana Cornamenta de Rinoceronte, que se llama Llana Rhinoceros Horn Site, para entrar a esos sitios del Ártico, del borde ártico, la gente necesitó desarrollar una tecnología muy sofisticada que eran los ojales, ¿no es cierto? Los ojales permitieron hacer pequeñas incisiones en el cuero para pasar tientos y para hacerse ropa, ¿no es cierto?, que estaba herméticamente sellada, ¿no? Entonces, el desarrollo de esa tecnología de microláminas y de puntas muy pequeñas tiene que ver con el desarrollo de, para mí, un invento que es casi tan importante como el fuego, que es el ojal, ¿no es cierto? A través de un ojal, ¿no es cierto?, uno puede tener varios ojales en la ropa y hacerse ropa, ¿no es cierto?, herméticamente sellada, que te permita, ¿no es cierto?, paliar las dificultades que tenemos nosotros al estar configurados de forma tan débil, ¿no es cierto?, como en nuestra conformación física. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Antes de entrar al continente sudamericano, teníamos Homo sapiens sapiens, con pleno desarrollo de todas sus funciones, de toda su indumentaria y con tecnología súper sofisticada. Entonces me cuesta a mí muchas veces entender cómo hay algunos sitios arqueológicos que tienen poca diversidad de rocas seleccionadas, que tienen herramientas muy toscas, incluso herramientas que duran las mismas formas muy toscas, según algunos arqueólogos, duran una enorme cantidad de milenios, ¿no es cierto?, y que se permanecen imperturbables a lo largo del tiempo, con algunos golpes que no son, sofisticados, cuando sabemos que los seres humanos a una edad similar ya hacían tecnologías sofisticadas, ¿no es cierto? Entonces a mí me cuesta reconciliar esas dos imágenes. Y en ese proceso, ¿no es cierto?, uno puede citar distintas investigaciones, las cuales algunas han producido datos muy interesantes y otras han producido datos que son bastante criticables desde el mundo de la academia. Y esos sitios que tú has mencionado, algunos sitios en Uruguay, ¿cómo se llama?, son muy controversiales, mientras que hay otros sitios en Uruguay, ¿no es cierto?, que apenas entran voy a decir alguna fecha, voy a tratar de ser lo más preciso, al 13.500 años de antigüedad, la misma edad que tenemos nosotros. El profesor Rafael Suárez
excavado una serie de sitios hermosos, ¿no es cierto?, con mucho material, con mucha tecnología muy sofisticada, que es más similar a las tecnologías que se encuentran en otros lados. Y sin embargo, hay otras evidencias, ¿no es cierto?, que son más cuestionables, ¿no?, que no tienen esa tecnología, por citar el caso de Uruguay. Por citar el caso de Brasil, hay algunos sitios muy importantes que ¿cómo se llama?, son muy dignos de discutir y de analizar su evidencia, como los que están en el sector de Pedra Furada, que han sido sujetos a un largo escrutinio y que han producido datos muy controversiales. Y ¿cómo se llama? Quiero solo citar un trabajo que encuentro alucinante, yo que apareció en Nature hace unos años, en donde un grupo de arqueólogos, si no me equivoco, de University College London, llevó a cabo observaciones sobre pequeños monitos cercanos a esa zona que agarran el cuarzo y lo golpean con otras rocas y lo golpean para, ¿cómo se llama?, comerse y inhalar, ¿no es cierto?, el polvillo del cuarzo y la sal que se produce en ese momento, y los productos que generan esos primates no homínidos, ¿no es cierto?, es muy similar a algunas piezas toscamente talladas que a veces se encuentran en estos otros sitios y que están en las mismas materias primas. Y ese trabajo, ¿no es cierto?, ese trabajo nos muestra cómo además estos restos quedan estratificados y pueden ser perfectamente excavados con métodos arqueológicos, ¿no? Al menos nos permite despertar el interés por buscar otras formas de explicar esos registros arqueológicos controversiales. No estoy diciendo que vayan a haber monitos que tallan en todos lados, a mí ya me gustaría excavar un sitio así, pero sí nos abre la mente que tenemos que buscar esas alternativas para poder entender, ¿no es cierto?, cabalmente cómo se comporta el registro arqueológico en nuestras regiones. Yo creo que lo fundamental es movernos desde la arqueología de sitio a la arqueología regional, a tener arqueólogos en terreno todo el tiempo, haciendo mucha arqueología de campo, haciendo experimentación, haciendo levantamientos, buscando análogos actuales, cómo se conforman los análogos actuales, porque solo así nosotros podemos llegar a depurar los datos y saber cómo se comportan en nuestras regiones. Estupendo. Tenemos una pregunta del profesor de nuestro departamento, Alejandro Roth. Hola, muy buenas tardes. Muy interesante tu charla. Muchas gracias, César. Yo realmente desde la ignorancia que tengo del tema, pero será un mes y medio, 2 meses atrás que se reportó coincidencia genética de Polinesia y Sudamérica, reforzando esta idea de que había habido un intercambio. ¿Se condice en alguna manera con los datos que has visto tú, con esta persona que encontraron, cuyo enterramiento encontraron, o todavía no ha habido tiempo para procesar esa idea, o no hay nada que lo sustente? Los datos de vínculos con Polinesia son muy fuertes, vienen desde distintos campos y combinando arqueología, genética, distintos datos, son muy fuertes sobre todo para los periodos más recientes, ¿no? Estoy hablando, no es mi área, pero 1500 años atrás creo que están, ¿cómo se llama?, los datos más sólidos. Hay elementos reportados de una gallina que, ¿cómo se llama?, está reportada para el sur de Chile. Hay otros elementos, ¿cómo se llama?, de cultígenos que comparten la zona de Polinesia con Perú, y a lo que en mi conocimiento yo diría que hay muy fuertes lazos, pero esos lazos son para un periodo mucho más reciente, que probablemente influyó tanto aspectos de Polinesia como aspectos de la costa sudamericana. Perfecto, gracias.
uno no tiene el parámetro como para acordarse de todo esto. No, Pero sí. excelente. Muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos una pregunta del señor paleontólogo Enrique Bostelman. Pregunta, ¿qué tanto podría influir la potencia estratigráfica de las secuencias portadoras con respecto a la posibilidad de alcanzar fechados más antiguos de 13.500 años en los sitios? Sí, lo que plantea Enrique es muy importante y le agradezco mucho. Enrique también es un colaborador que tenemos nosotros aquí en Aysén. Yo diría que volvería a la idea, y no por ser reiterativo, pero la idea de construir una arqueología regional es muy importante. Nosotros solo pudimos llegar al sitio de Santa Julia, que fue el pivote, ¿no es cierto?, inicial con que empezamos esta búsqueda de sitios más tempranos con Donald Jackson. Solo pudimos llegar a ese sitio cuando comprendimos realmente cómo se conformaba el registro arqueológico temprano de nuestra área. Los arqueólogos en general tendemos a ver lo más visible y a buscar lo más visible y a empezar por lo más visible. Y evidentemente eso llevó a que nosotros, voy a dar el ejemplo conmigo, porque no quiero dar el ejemplo en otros lugares, pero en el caso nuestro, eso nos llevó a muchos años llevar a cabo investigación y arqueología sobre los conchales. ¿Por qué? Porque partimos en los Vilos y en la costa los conchales eran los más evidentes y son hermosos los conchales y dan muchos datos y uno puede excavarlos y cuantificar y hacer una serie de procedimientos analíticos de la arqueología que son muy ricos. Pero cuando nos interesó lo temprano, dijimos, bueno, ¿dónde podemos encontrar dos condiciones? Una, la condición de que se expongan los restos, y otra que se hayan preservado, ¿no es cierto? Y eso nos llevó a buscar ventanas, ¿no es cierto?, estratigráficas que nos permitieran llegar a más profundidad de forma más sencilla. Y eso nos llevó a tornar o girar en un momento cerca del año 2004, 2003, 2004 hacia la arqueología de quebradas. Y nos fuimos a pequeñas quebradas costeras y empezamos a hacer, junto con Roxana Seguel y con Donald Jackson, con Patricio López, empezamos a hacer prospecciones a lo largo de quebradas y limpieza de quebradas y ¿cómo se llama?, trabajando con un grupo ¿cómo se llama?, de gente local en los Vilos, limpiábamos, ¿no es cierto?, a pala, ¿no es cierto?, estas quebradas, en el entendido de que estos sistemas erosivos costeros nos iban a permitir llegar hasta más profundo en el tiempo, ¿no es cierto?, que si es que partíamos de la superficie de los sitios más visibles. Y en ese proceso nosotros encontramos varios sitios así, varios sitios, por ejemplo, con fauna extinta, un sitio que ¿cómo se llama?, justo hemos discutido mucho con el propio Enrique, que es el sitio de las monedas, ¿no es cierto?, que es un sitio en donde no tenemos asociación con seres humanos, sino solo restos paleontológicos. Encontramos otros sitios, ¿cómo se llama?, como Santa Julia, que yo se los expuse, y nos fuimos dando cuenta que al menos en la costa pudimos acceder a depósitos estratificados que desde la superficie van a ser muy difíciles, ¿no es cierto?, de haber registrado si es que nos enfocábamos en quebradas. Y como no, el sitio de Santa Julia está en una quebrada y está, yo les dije, para resumir, ¿no es cierto?, que era un depósito muy pequeñito de 5 a 8 centímetros, ¿no es cierto?, en donde aparece la ocupación humana, pero está enterrado bajo 11 metros de estratigrafía, ¿no es cierto? Hay una secuencia aluvial hermosa, ¿no es cierto?, que muestra sobre todo una gran cantidad de eventos, eventos aluviales, ¿no es cierto?, de descarga aluvial muy potentes que van entre el 8.600 antes del presente hasta el 2.500 antes del presente, que fue estudiado, ¿no es cierto?, por Cristina Ortega y Gabriel Vargas, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, una secuencia muy importante que enterró
¿no es cierto?, a este sitio de Santa Julia, y que, dado el conocimiento regional que pudimos adquirir, entendiendo cómo se comportaban las formas del paisaje, fue que logramos, ¿no es cierto?, acceder reiteradamente a estas unidades, ¿no es cierto?, que nos muestran lo más temprano, ¿no? Una última pregunta porque terminamos siempre a la 1:30. Aquí está Ariel Alvestegui. Dice, muchas gracias por la charla. Me preguntaba si tienen hipótesis acerca de qué manera se explica la redundancia en los sitios, si las ocupaciones pueden haber estado separadas por décadas o aún más años. Pregunto por si además de relacionarse a decisiones de estos grupos, tiene además relación con formas de transmisión de información, costumbres, etcétera. Sí, muy buena la pregunta, muy buena la pregunta, porque hasta cierto punto uno utiliza, para hablar de redundancia ocupacional, utiliza dos herramientas, ¿no es cierto? El principio estratigráfico, primero la lectura estratigráfica y ver la observación del terreno, ¿no es cierto?, que permita ver si es que las herramientas, por ejemplo, y los rasgos están depositados de forma horizontal y no han sido retrabajados, y que realmente podamos ser asertivos con decir esto es redundancia ocupacional y no una acumulación natural, ¿no es cierto?, que movilizó sitios arqueológicos y depósitos arqueológicos, porque perfectamente eso lo puede ocurrir. Entonces, primero, nosotros necesitamos esa observación para estar seguros antes de decir redundancia ocupacional. Y luego, para medirla, utilizamos el método que utilizamos, ¿cómo se llama?, todos los científicos que nos gusta, ¿no es cierto?, los últimos milenios del cuaternario, que es el método radiocarbónico. Y el método radiocarbónico tiene incertidumbres, ¿no es cierto? Y dentro de lo que permite el método radiocarbónico, nosotros, ustedes vieron, sacamos edades detalladas a cada uno de los rasgos, y hay un nivel importante de traslape, ¿no es cierto? Y hay un nivel de traslape que a veces nos permite decir estas dos fechas, pese a encontrarse una a 2, 3 centímetros de la otra, estadísticamente son indiferenciables. Entonces yo no puedo hablar puedo hablar que ese evento, esos dos eventos de depositación ocurrieron dentro de un mismo bloque temporal o no. Entonces, creo que utilizando esas dos herramientas, primero tenemos que preguntarnos antes de hablar de redundancia ocupacional. Cuando logramos, ¿no es cierto?, defender o tener un panorama defendible para hablar de redundancia, vinieron los seres humanos, es donde tenemos que empezar a diferenciar esa redundancia. Hay lugares a los cuales acuden los seres humanos por sus propiedades físicas y que pueden acudir los seres humanos independiente de la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un poco lo que Ariel menciona con su pregunta. Nosotros tenemos este bloque temporal más temprano, ¿no es cierto?, en este Cueva en la Coipa, pero después tenemos muchos milenios de desocupación y una vuelta a ocupar la cueva, y luego nuevamente una redundancia ocupacional. Difícil es creer que por historia oral, ¿no es cierto?, y por, ¿cómo se llama?, por comunicación, se hayan traspasado entre esos dos bloques, ¿no sé?, temporales. Entonces pensamos que probablemente, con todo lo que conocemos ahora de la cueva, pensamos que ahí hay dos procesos independientes en donde cada uno tiene su redundancia y esto operó a distintos momentos. Pero tenemos otros sitios que para nosotros ha sido muy desafiante tratar de abordar este tema de la redundancia ocupacional. Y, por ejemplo, uno de esos es el sitio de los rieles. En los rieles, y para terminar un poco la pregunta, en los rieles nosotros excavamos los restos de 6 individuos, no de un solo individuo. Un solo individuo es el más temprano, que fecha 12.000 años, pero tenemos otro de 9.600, otro de 6.000 y tanto, y un par de 4.000, si es que no me equivoco. Nosotros entonces decimos, tenemos
restos de seres humanos en el mismo lugar siendo depositados, pero con varios milenios de separación. Y ahí yo creo que la redundancia no tiene que ver con que se comunicaron que ese era un cementerio. En ningún caso fue un cementerio en donde hubo propiedades que llamaron, sino que fueron elementos aislados en el tiempo que por coincidencia hicieron que los individuos fueran depositados y fueran sus deudos, los dejaran en el mismo lugar, y que si nosotros los pudimos encontrar fue porque hicimos una tremenda excavación, ¿no? Entonces están en partes muy distintas de ese sitio. A diferencia de los otros sitios, en los rieles excavamos más de 200 metros cuadrados, ¿no? Es una excavación grandota, entonces pudimos interceptar, ¿no es cierto?, evidencias tanto de entierros como evidencias de conchales, evidencias de fogones, de muchos distintos periodos en un lugar que fue utilizado a través de los milenios, ¿no? Pero no creo que la idea de, oye, este lugar es importante para dejar a mis deudos, ¿no es cierto?, fuera compartida por gente hace 12.000, después se saltará 9.000, hasta 9.600, después se saltará muchos milenios. Creo que en ese caso la redundancia no operó así. Bueno, damos fin entonces. Muchísimas gracias, César, por interesantísimo. O sea, nada que decir, se explica solo el seminario. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Me siento muy halagado, ¿no es cierto?, de una invitación de parte de mi universidad, que cómo se llama, y que han tenido ustedes, ¿cómo se llama?, intención, ¿no es cierto?, de invitarme a participar en esto. Muy feliz, ¿no es cierto?, me sentí al recibir su invitación y al recibir las preguntas de todos ustedes, que han sido muy, muy buenas y muy informadas. Espectacular. Muchas gracias, César, entonces. Adiós a todos. Gracias a ustedes. Okay. Chao, gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Y felicitaciones, Gracias. Alex, qué seminarios que has juntado. Ah, no. Han estado Gracias, muy Alex. interesantes. Sí. Chao, Súper chao. serio.